Desafíos matemáticos. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 16 de febrero para sexto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es ¿quién es más alto? Utilizarás tu libro de desafíos matemáticos en la página 72, donde se encuentra el desafío 35. Para jugar necesitas 4 dados grandes, 2 cintas métricas, pizarrón y marcadores. Se requiere 2 dados con fracciones y 2 dados con decimales para hacer un juego más interesante. El juego consiste en que tirará los dados, escribe los resultados obtenidos en una tabla como la siguiente y después responde a la pregunta ¿qué cantidad es más grande? Después comprueba los resultados. Como puedes observar, el primer dado mostró un cuarto y luego el segundo dado obtuvo un tercio. ¿Qué fracción es más grande? Un tercio. Ahora supón que los dados aparece 0.5 y 0.1. ¿Cuál es más grande de esos dos números? El 0.5. Ahora comprueba tus respuestas. Para comprobar tus resultados necesitas 2 cintas métricas. Empieza con los resultados de la primera fila. Dobla en 4 partes iguales una de las cintas y observa qué tamaño es una de las 4 partes. Ahora dobla otra cinta con 3 partes iguales. Coloca ambas cintas juntas para comprobar su tamaño. De esta forma has podido comprobar que un tercio es más grande que un cuarto. ¿Por qué escribió que 0.5 es más grande que 0.1? Observa este diagrama. Aquí la barra azul está representando un décimo, que es lo que salió en el segundo dado, y la barra roja está representando 0.5, 5 centésimas. Como puedes darte cuenta, el 0.1, un décimo, es mayor que 0.5, que son 5 centésimos. Realiza el desafío 35 en tu libro de texto, en la página 72. A los alumnos de un grupo de sexto grado se les solicitó la medida de su altura. Los únicos que la sabían la registraron de la siguiente manera: Daniel 1.4 metros, Alicia 1 metro con 30 centímetros, Fernando 1 metro y un cuarto de metro, Mauricio 1.50 metros, Pedro metro y medio y Sofía 1 metro y un quinto de metro. Y Teresa dijo que medía más o menos 1.50 metros. ¿Quién es más bajo de estatura? Dibuja la tabla como la siguiente. En la tabla escribe la estatura de las niñas y niños, exactamente como está en los planteamientos del problema. En esta tabla observarás que las cantidades ya están escritas en números. Como puedes darte cuenta, ahora ya están registrando los números. Esas cantidades están escritas en números decimales y otras en fracciones. Lo que se tendrá que hacer para facilitar la obtención de los resultados es poner todas las cantidades en decimales o en fracciones. Para empezar, haz la prueba poniendo todas las cantidades en decimales. A las cantidades que tienen fracciones, ponle su correspondiente número decimal, como se observa en la siguiente tabla. Así quedan los datos completos de la tabla. Observa y compara los resultados de la tabla con la siguiente. El reto de hoy es el siguiente. Con las cintas métricas, toma las medidas de estatura de algunos integrantes de tu familia y regístralos en una tabla. Realiza las comparaciones para identificar quiénes son los más altos y los más bajos. Utiliza decimales o fracciones, seguramente les parecerá muy interesante. Seguimos con ciencias naturales. El tema es características de la atmósfera y el ciclo del carbón. Recuerda que también en esta sesión puedes emplear tu libro de ciencias en la página 72. En la fotografía de la página 72 de tu libro puedes ver la atmósfera como una capa de color azul que cubre la Tierra y el fondo puedes ver la Luna. Observa la gráfica circular siguiente donde se muestran los porcentajes de los componentes principales que aprendiste en la clase pasada. La gráfica es un ejemplo de cómo en ciencias naturales podemos aplicar mucho de lo que aprendemos en otras asignaturas. En este caso, las gráficas de porcentajes. Como puedes observar, en el aire hay mucho nitrógeno porque abarca la mayor parte de la gráfica. Luego sigue el oxígeno, que es casi una quinta parte, y los otros gases en comparación hay muy poco. Energía calorítica es la energía que podemos aprovechar para realizar un sinfín de actividades y para calentarnos. Entre otras cosas, se pueden obtener este tipo de energía del petróleo, el gas o el carbón, en general combustibles fósiles. Estos son restos de seres vivos antiguos que después de un proceso de transformación quedaron en las rocas. Los combustibles fósiles se hizo más intenso desde la revolución industrial. A finales del siglo XIX, en ese tiempo los seres humanos empezaron a construir fábricas donde, por ejemplo, tenían máquinas de vapor que requerían de quema de carbón para funcionar. El dióxido de carbono es un gas que se encuentra de forma natural en el ambiente. Tienen diversos usos, por ejemplo, se utilizan algunas bebidas gaseosas. Revisa tu libro de ciencias en la página 73, donde se describe algo acerca de este proceso. Cuando se habla de la contaminación ambiental, pareciera que el dióxido de carbono es algo así como el villano de la película. Esto no es del todo correcto, pues el gas también es útil en algunos procesos naturales y en la elaboración de productos.
Para ver de qué se trata, observa el siguiente. ¿Sabías que? En la página 74 de tu libro de ciencias hay una imagen que muestra algunos procesos de este ciclo. Si observas con detenimiento a la izquierda hay una flecha amarilla que señala que el carbón en la forma del dióxido de carbono es tomado por las plantas y organismos del suelo. A la derecha hay flechas blancas que indican que los seres vivos liberan este gas como producto de la respiración. También están las flechas que muestran que los animales marinos toman carbón del agua, forman sus conchas con los carbonatos y cuando mueren los restos se van al fondo. El dióxido de carbono es uno de los gases que han tenido mayor impacto y por eso se le da mucha atención, pero no es el único que interviene en estos procesos. Dependiendo de qué es lo que queme, es una combustión, se producen muchos gases, algunos además del dióxido de carbono, se acumulan en la atmósfera y retienen el calor, por eso se le llama gases de efecto invernadero. Por mencionar algunos está el ozono, el dióxido de nitrógeno, el metano y aunque no lo creas, el vapor de agua. El reto de hoy es el siguiente. Elabora un esquema en tu cuaderno donde representes el ciclo del carbón. Ubica en tu comunidad y de ser posible indica dónde hay actividades en las que se usen combustibles fósiles. Seguimos con lengua materna. El tema es principales características del relato histórico 2. Escribe un relato histórico sobre el duranguense José Doroteo Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa y el Centauro del Norte. Recuerda que en contraste hay quienes lo consideran un bandido, otros lo llegaron a ver como un santo, porque actuaba a favor de los desposeídos y de los marginados. A la gente del pueblo, del cual surgió este insigne personaje, poseía grandes cualidades. Para la escritura de los relatos históricos suele emplearse el lenguaje formal, como el que leíste en la expropiación petrolera que aparece en la página 88 de tu libro. El lenguaje formal se distingue por la corrección sintáctica, por cuidar mucho la forma, por emplear un vocabulario preciso, por la ausencia de muletillas, modismos y vulgarismos, excepto en algunas partes de los relatos, como en los diálogos directos, en los que para que resulte más verosímil, sí suelen emplearse un lenguaje más informal, cercano al cotidiano. Observa el siguiente gráfico. A través de los diálogos directos los personajes se escuchan más naturales, de una forma más cercana a cómo habla la gente del pueblo en su día a día. Hay diferentes versiones sobre el mismo hecho histórico, expresada por medio del relato, con el objetivo de difundir a un personaje, acontecimiento, periodo, etc. Tener la posibilidad de conocer varias perspectivas en torno a un mismo acontecimiento y o personaje enriquecerá siempre nuestra mirada como lectores e investigadores, y en consecuencia tendremos mayores elementos para reflexionar y sacar nuestras propias conclusiones, lo cual resultará fundamental al planear el relato histórico que escribirás. La sucesión viene del verbo suceder, es decir, lo que va detrás de otra cosa, por ejemplo, sucesión presidencial de un país, o en otras palabras, el cambio del presidente. En enero pasado se dio, por ejemplo, la sucesión presidencial de Estados Unidos, salió Donald Trump y entró Joe Biden. El concepto de simultaneidad se da cuando dos o más cosas ocurren al mismo tiempo. Observa la siguiente imagen, el cual podrás recordar cuáles son algunas de las palabras útiles para indicar simultaneidad, al mismo tiempo, mientras tanto, a tiempo, a la vez, y sucesión, luego, después, primero que nada, al final. Para ampliar el tema de las fuentes como medio para indagar en el pasado, te propongo que leas los dos fragmentos que se muestran a continuación y que pertenecen al apartado Consultemos fuentes documentales de tu libro de texto en la página 89 y el segundo en la página 90. Abre tu libro en la página 90, lee en voz alta dos fragmentos del apartado Reconstruir los hechos, primero en la página 90 y el segundo en la página 91. Con lo que has aprendido hasta ahora, ya puedes comenzar la escritura del relato sobre Pancho Villa. El reto de hoy es el siguiente. Busca en tu casa toda la información que pueda haber sobre Francisco Villa, el cual será útil para la construcción de tu relato. Seguimos con historia. El tema es Instantes del Preclásico, Toltecas y Mexicas. Realiza un ejercicio que combine la virtualidad de la modernidad con la información que tienes disponible en las fuentes de información histórica. Realiza una recopilación de imágenes que te ayuden a contar la historia tanto de mexicas como de toltecas. Necesitarás tu libro de texto donde revisarás la página 66 y 67. Elige un título para tu trabajo que haga referencia a las imágenes del posclásico. Entre las movilizaciones de los pueblos y nomadismos del grupo del norte, el posclásico mesoamericano se consolida con otras civilizaciones que se asentaron en el altiplano central. Los toltecas y los mexicas migraron desde Orientamérica hacia el lugar idóneo para establecerse. Aztecas fue el nombre de los mexicas cuando salieron de Aztlán. Migraron de Aztlán, lugar de las garzas, donde son conocidos como aztecas, guiados por Huitzilopochtli. Nuestro dios Huitzilopochtli nos dijo que nos asentáramos ahí donde viéramos el águila devorado a una serpiente posada sobre un nopal.
El único lugar que encontramos para asentarse fue el terreno pantanoso a la mitad del lago de Texcoco, innovando con terrazas, laderas y cultivo del maíz. Inició la chinampa, innovar y adecuar para subsistir, sembrando en chinapas la hermosa Tenochtitlán, un islote dentro del lago de Texcoco. Y para los toltecas entendemos que construyeron y engrandecieron la ciudad de Tula, ubicada en el actual estado de Hidalgo, habitando Toyán o Tula Grande, sitio donde podemos adorar a Quetzalcóatl. Los gigantes de Tula, siempre buenos artesanos y constructores, y para los mexicas construyeron el templo mayor para Tlaloc y Huitzilopochtli. Otro elemento fundamental para estas sociedades es la presencia del militarismo social y religioso, representando la guerra en el templo de la estrella matutina. Un gigante de Tula o guerreros protege la ciudad, militarismo, y para los mexicas quedaría el privilegio de ser un guerrero águila o jaguar, proteger y someter, triple alianza, militarismo. La alimentación, que va muy de la mano con la agricultura. Para los toltecas, en temporadas de sequía, amaranto es lo mejor, y para los mexicas degustaron frijoles, calabaza, maíz, aguacate, jitomate, melón, chile, cacao, pulque e insectos. Los toltecas, antes que los mexicas, ya sacrificaban personas para sus dioses de la guerra. Estas prácticas también las llevaron a cabo los mexicas, incluso tenían un muro de cráneos, el Tzompantli, en el que exhibían los sacrificios en honor a su dios, realizando sacrificios humanos para el dios de la guerra. Para los mexicas pudo ser sacrificios humanos para los dioses, una hilera de cráneos para celebrar la muerte Tzompantli. Otra imagen es el postclasigram, el de los toltecas, un chacmol para sostener los corazones después del sacrificio. El comercio como otro elemento fundamental en la vida cotidiana de ambas civilizaciones. Para los mexicas, recorriendo el mercado en busca de herbolaria, artesanía o alimentos. De viaje por las rutas comerciales, la moneda utilizada es el cacao. La descripción de los mexicas recaudando tributo de los pueblos sometidos: oro, plata, jade, plumas de aves, pieles de animales, cacao y algodón. Y para los toltecas, como elaborando figuras de barro, el barro presente en ollas, platos y tubos de drenaje. También puedes revisar los platillos representativos de la región y colocar en los toltecas octli o pulque, bebida extraída del maguey. Y los mexicas, el tlatoani, degustado un delicioso pozole después de un sacrificio para los dioses, carne humana. Y revisar los conflictos que influyeron en la decadencia de los toltecas: guerras internas, migración a Chichén Itzá, que el Tzalcóatl nos acompaña. Y los mexicas, la inconformidades de pueblos vecinos, unión de los tlaxcaltecas con españoles y también su principal dios de los toltecas. Nuestro dios Quetzalcóatl en la región maya se lo adoptó como Kukulcán. En los mexicas, guía principal del pueblo mexica, Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra. Para finalizar el declive de la civilización tolteca, se incendia Tula, abandona, caída de los mexicas. La llegada de extraños a Tenochtitlán, españoles, Quetzalcóatl y presagios. El reto de hoy es el siguiente: concluye tus postclassigram y compártelo con alguien cercano. Muéstrale los instantes más importantes de los toltecas mexicas, seguramente serán muy interesantes. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.